Buen día, mi nombre es Roger Navarro Julio, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En el momento voy a desarrollar la actividad final para el curso de Estática y Resistencia a Materiales, donde se pide realizar un video tutorial que explique claramente cómo se diseña una cercha utilizada para una cubierta, lo cual debe incluir datos como cómo se calculan las longitudes de sus elementos, cómo se determinan las cargas externas y cómo se encuentran las cargas sobre cada uno de los nodos de la cercha. Igualmente, cómo se aplica el método de los nodos para determinar el valor de las fuerzas internas en la cercha y cómo se encuentran los esfuerzos normales en las barras de una estructura, y igualmente cómo se hace la verificación del perfil seleccionado de manera preliminar aplicando el criterio de factor de seguridad. Para el desarrollo de la actividad, bueno, se va a tener como referencia esta información o estas especificaciones que dan para el ejercicio. La cercha dice que debe tener una profundidad de 18 metros, una longitud de cuerda inferior de 6 metros, va a tener un ángulo de 30 grados para el tema de la pendiente. Bueno, también me especifican que la separación entre cercha y cercha debe ser de 3 metros. Ahora, hay unos cálculos que debe ser la longitud de cuerda superior, que en este caso va a ser de 6.928, que es igual a la longitud de cuerda inferior sobre coseno de 30. El número de cerchas, considerando la especificación o la profundidad y considerando que va a tener una separación de 3 metros, bueno, nos daría un total de 7 cerchas. Área de influencia de una cercha, que es un valor que vamos a considerar más luego, es igual a 20.784, que es el resultado de multiplicar la longitud de cuerda superior por la separación entre cerchas. Y la velocidad del viento vamos a considerarla de 10 metros por segundo. Ahora, el ejercicio pide que debo calcular la longitud de los elementos. Vamos a tomar puntos específicos. Vamos a tomar el punto AB. El punto AB es este. Aquí básicamente lo que se va a aplicar es trigonometría. En este caso vamos a aplicar coseno, donde coseno dice que, bueno, coseno de 30 grados en este caso es igual a que al cateto adyacente sobre la hipotenusa, pero como a mí realmente me interesa es la hipotenusa, entonces voy a tener que AB es igual a cateto adyacente, que en este caso va a ser de 1, sobre el coseno de 30 grados. Y esto me va a dar un valor igual a 1.155. Ahora, considerando que esta imagen, bueno, el ángulo se mantiene desde A hasta B, mantiene el mismo ángulo en cuanto a la inclinación, y considerando también que la longitud de cuerda inferior está dividida en 6 tramos iguales, encontramos que todos estos tramos BC, CD, DE tienen el mismo valor, y estos tramos que dijimos que están divididos en 6 partes, pues van a tener 1 metro, pues van a tener las mismas longitudes. Entonces ya conocemos todos estos valores. Ahora podríamos tomar otro punto. Vamos a calcular el punto de BH. BH es este. Para este caso en particular, ¿qué podríamos usar? Podemos usar tanto seno como tangente. Ahora, si usamos tangente, encontramos acá que BH es igual a AH por tangente de 30. Ahora, pero ¿cuál es AH? AH lo tenemos acá, que AH es igual a 1. Entonces dijimos que BH es igual a H1 por tangente de 30, lo cual me da una longitud de 0.55577 metros. De igual manera vamos aplicando todos estos. En otro caso vamos a encontrar la longitud para cada uno de los tramos. Encontramos que, por ejemplo, en el caso particular del CH, pues ya no vamos a aplicar ni seno, ni coseno, ni tangente, sino que vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Y esto nos va a dar un valor de 1.528 metros. Igualmente sucede para el punto de I, teorema de Pitágoras. En el otro caso nuevamente volvemos a tangente. Y bueno, así calculamos la longitud de cada uno de los elementos que componen la cercha. Esto, al sumarlo, nos da una longitud total de 25.182 metros. Ahora, el ejercicio dice que debo calcular las cargas vivas y muertas.
Avanzamos con el cálculo de las cargas vivas. Para este caso se calculan teniendo en cuenta el área de influencia de cada cercha por el peso promedio de una persona por metro cuadrado. Todo esto afectado por la gravedad, lo cual nos da un total de cargas vivas igual a 20.784. Recuerde que hicimos área de influencia de cada cercha, que dijimos que era de 20.784 por el peso promedio de una persona, que es de 70 metros por kilogramos por metro cuadrado, y afectado por la gravedad, lo cual nos da un total de 14.232.37 newton. Esto sería el cálculo de las cargas vivas. Ahora, para el cálculo de las cargas muertas, tenemos peso por cercha. Ahí hay que calcular varias cosas y hacer una sumatoria para el caso de cargas muertas. Comenzamos con el peso de la cercha. El peso de la cercha es igual a la sumatoria de barras por densidad lineal del perfil, o sea, el ángulo que vamos a utilizar por la gravedad. Tenemos la sumatoria que la encontramos acá, que dijimos que era de 25.182. Tenemos la gravedad y tenemos este valor que es la densidad lineal del perfil. Ahora, esto lo encontramos en el apéndice C, este caso en particular, el apéndice C del libro que estamos usando como referencia para el desarrollo del curso, y dice que la masa por metro, o sea, en kilogramos por metro, es igual a 4.66, pero el ejercicio dice que vamos a trabajar con ángulos encontrados. Con ángulos encontrados contra acá. Aquí tenemos este ángulo, pero ¿qué pasa? Aquí tendremos que colocar otro ángulo. Entonces esto va a ser doble, por lo cual tendremos que multiplicar este valor por 2, y lo cual nos da 9.2 kilogramos por metro cuadrado, por metro, perdón, y el total final va a ser de 2.272.73 newton. Este sería el peso por cerchas. Ahora, peso de las correas. ¿Las correas qué son? Las correas, bueno, aquí de pronto no las tengo distribuidas, pero sería sobre lo que van a descansar las láminas. Bueno, no quedaron ahí identificadas, pero vamos a hacer el cálculo de las correas. El peso de las correas es igual a la sumatoria de correas por densidad lineal de la correa por gravedad. Peso de correas es peso de las correas, o sea, la sumatoria sería de 24 metros por la densidad lineal de cada una de ellas, que va a ser igual a 5 kilogramos por metro por 9.81 metros sobre segundos cuadrados, que es el dato de la gravedad, lo cual nos generaría un valor de 11.177.2 newton. Ahora, otro valor que tenemos que tener en cuenta para esto es el cálculo para el cálculo de las cargas muertas, es el tema de las láminas. En este caso se va a utilizar Eternit. Ahora, considerando que el ancho útil de cada lámina, cuando hablamos, el ancho de una lámina como tal es igual a 0, o sea, el útil, porque realmente tiene más, pero el útil es de 0.87 metros, para cubrir los 3 metros de influencia de cada cercha, se necesita número de láminas número 5, un total de 6.9, pues realmente deberían ser 7 láminas, cada una con un peso de 15.92. De igual, debió haber 7, pero bueno, consideremos que esto aquí debería ser 7 y que este sería el total. Para el número de láminas número 8, que son más largas, serían 7 láminas también, recordemos, por área de influencia de cada cercha. Serían 7 láminas que tienen un total, cada una de 25.48 kilogramos. Ahora, el peso de las tejas. Peso de teja es igual al número de tejas por peso de la teja por gravedad. Peso de tejas, digamos 6.9 por 15.92 más 6.9 por 25.48 por gravedad. Esto nos daría un total de 2.802.32 newton. Esto sería el dato de cargas muertas por tejas. Ahora, ¿cómo afecta el viento en este diseño?
Y tenemos que cargas de viento es igual a presión dinámica del viento por área de influencia de la inercia. Conocemos el área de influencia. La presión dinámica es igual a un medio por densidad del aire por velocidad del aire al cuadrado, lo cual nos da un total al final de 1247.04 newton. Tenemos finalmente que la sumatoria de cargas muertas es igual a 7499.29 newton, para un total de cargas totales entre la sumatoria de cargas vivas y muertas de 21.771.66 newton, y esto lo aproximamos a 22 kilonewton. Ahora nos dicen cómo se encuentran las cargas sobre cada nodo de la cuerda superior. Recordemos acá que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Esa sumatoria que nos dio de 22 kilonewton la vamos a dividir no entre 7 puntos, sino entre 6. ¿Por qué? Porque en estos puntos, en A y G, bueno, la influencia va a ser realmente de la mitad del peso que van a soportar. Bueno, la distribución que se da es que en estos puntos únicamente trabaja la mitad de los que se dan en los diferentes puntos de la cuerda o nodos de la cuerda superior, teniendo un total entonces de 1.835 kilonewton para los puntos A y B, y para el resto de nodos de la cuerda superior van a tener una presión de 3.67 kilonewton. Esa sería la distribución de las cargas en los nodos de la cuerda superior. Ahora dice: aplicación del método de los nodos para determinar las fuerzas internas de las barras. Teniendo en cuenta planteación que está este ejercicio, vamos a aplicar el método de los nodos para determinar las fuerzas internas en las barras. Ahora, para ello, lo primero que se tendría que hacer es calcular las reacciones que hay en los puntos A y G. Ya las tenemos acá, que son igual a 10.5 kilonewton por metro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un punto en particular. Tomemos el nodo A que tenemos acá. Vamos a calcular las fuerzas internas en ese punto. En base a esos puntos, para calcular las fuerzas de las barras AB, ella le dice determinar. Lo primero que hay que hacer es determinar las ecuaciones X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo. Entonces ya tenemos acá la figura que nos muestra que sería como si tomáramos este bloque de acá y lo pasáramos, considerando pues que aquí hay una reacción que no está señalada, pero la tenemos acá, RY de 10.5, tenemos una reacción que es inversa a esta, a la de 1.75. Ahora tenemos esto acá. Vamos a plantear las ecuaciones en X. Tenemos AL más AB por coseno de 30. ¿Por qué por coseno de 30? Porque recordemos que para esto se van a tomar el valor que tenemos acá. Tenemos acá, o sea, lo que corresponde al eje X. Eso sería únicamente lo que corresponde a las ecuaciones en X. Ahora, para el caso de las Y, ya aquí es mayor porque tenemos tanto este valor, tanto este, y vuelve otra vez a jugar la barra AB, donde tenemos que en Y es igual a 10.5, como va subiendo es positivo, menos 1.75 más AB por seno. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con este tramo que hace parte pues del eje Y. Esto es igual a 0. ¿Qué tenemos en esta ecuación? Que tenemos dos incógnitas. Aquí no podemos hacer nada por el momento, pero en esta ecuación solamente tenemos una incógnita donde AB es igual a menos 17.5 kilonewton, lo cual nos muestra entonces que esta barra, la AB, está a compresión. Ahora, como ya tenemos AB, podemos despejar AL, donde AL es igual a 15.16 kilonewton. Como es un valor positivo, tenemos que AL entonces es una barra que está en tensión. Todo esto lo podemos aplicar a los diferentes puntos que encontramos en esta imagen para calcular, como dice el ejercicio, determinar las fuerzas internas en cada una de las barras. Ahora, hay otro punto que nos pide el ejercicio, es el cálculo de los esfuerzos normales. Entonces dice, calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como de tracción o compresión. Presentar los valores
de esfuerzo en una tabla resumen. Tenemos esta imagen, tenemos todas las fuerzas estas, tenemos una longitud de cuerda inferior de 6 metros dividida en 6 tramos de 1 metro, entonces vamos a hallar el cálculo de las fuerzas. Entonces comenzamos con esto. Tenemos esta tabla donde tenemos los nodos, tenemos las fuerzas tal cual como nos las muestra el ejercicio, las tenemos acá ubicadas. Esto se desarrolló en una de las unidades. En este ejercicio, por ejemplo, cuando hallábamos esto, que hacíamos este ejercicio, pues encontramos los diferentes valores para cada una de esas barras y si estaban sujetas a compresión o tensión. En sí, lo que tenemos es un resumen de todo ello acá. Y aquí nos dice cuáles están en compresión, cuáles no, cuáles son los elementos de amarre. Y aquí tenemos unos valores que vamos a buscar: área del perfil, esfuerzo normal y longitud de elemento. Ya tenemos todas estas longitudes, pero nos falta esto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Según la imagen 1 que se encuentra acá, el área del perfil indicado es igual a 5.81 que lo tenemos acá, 5.81 milímetros cuadrados. Ahora, considerando que este tipo de estructuras se diseñan de tal manera que queden ángulos encontrados, como dijimos al principio, se debe multiplicar 5.81 por 2, teniendo un área igual a 1162 milímetros cuadrados, lo cual transformado o convertido a metros nos da este valor. Esto se ingresa en la columna área perfil, como se muestra acá. Lo tenemos acá, y ya en base a esto, como ya tenemos, ya ahora sí podemos aplicar esta fórmula para encontrar el esfuerzo normal que tenemos acá. Ahora aquí nos vamos a encontrar unos fuerzas que están a compresión y otros que van a estar a tensión. ¿Qué dice el ejercicio ahora? Calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzos, los elementos en compresión se verifican bajo cargas críticas, como columnas de Euler. Si para alguna barra el factor de seguridad es menor de 3, se debe de redimensionar el elemento, presentar los valores de los factores de seguridad en una tabla resumen. Entonces comencemos con los elementos que están en tracción. Entonces dice acá, factores de seguridad para elementos en tracción. Tenemos esta tablita acá, tenemos los elementos gemelos, tenemos las fuerzas, tenemos la tensión. Dijimos que vamos a trabajar con los que están en tracción, únicamente los valores que son positivos. Tenemos el área que la encontramos, tenemos ya el esfuerzo admisible. Ahora debemos calcular estos dos valores. Tenemos que calcular estos dos valores. ¿Cómo lo hacemos? Dice, para hacer los cálculos solicitados para la columna que encontramos acá, se tomará el dato marcado con el círculo rojo en la imagen 2. Esta es la imagen 2, tenemos este valor. Este valor lo vamos a tomar y va a estar ubicado en todos los puntos. Ahora, teniendo este valor ya podemos aplicar la fórmula. ¿Por qué? Porque ya conocemos este valor que está acá y tenemos este valor que lo tenemos en este punto y podemos aplicar el factor de seguridad para las barras que están en tracción. Ahora dice, considerando que los factores de seguridad son mayores que 3.0, se entiende que hasta el momento todo está marchando bien. Ahora vamos con los que están a compresión. Factor de seguridad para los elementos en compresión. Tenemos nuevamente esta tablita. Aquí vamos a tener los elementos gemelos, pero únicamente vamos a trabajar con los elementos que estaban a compresión, los que nos dan valores negativos, están en compresión. Tenemos el área, tenemos las longitudes. Ahora necesitamos hallar el módulo de elasticidad, el mínimo momento de inercia, para poder determinar la carga crítica y el factor de seguridad. El módulo de elasticidad se muestra en la imagen 3 encerrada en círculo verde. Como lo encontramos acá, esto lo encontramos en el apéndice B del libro que hemos estado usando para el desarrollo del curso. Este valor va a ser igual para todos los elementos, pues son del mismo material. Esto lo vamos a ver en la tablita que vamos a llenar más adelante. Ahora, hay otro valor que debo calcular o debo encontrar, es el mínimo momento de inercia de área. Y este se va a hallar aplicando el teorema de Steiner, que lo tenemos acá tanto para X como para Y. Cuando trabajamos en X,
en X, pues vamos a tener como referencia el eje Y, y cuando trabajamos en Y, referencia el eje X. Ahora, para hacer el cálculo, ya yo conozco los valores, conozco tanto estos valores, pues los voy a encontrar en el apéndice C, como se los mostraré a continuación, y también conozco el área que también está en ese apéndice. Ahora, en cuanto a Y y a X, teniendo en cuenta esta imagen que se ve acá, eh, como del ejercicio dice que vamos a trabajar con ángulos encontrados, tenemos que el eje de Y pasa justamente donde se encuentran o se unen los ángulos, teniendo pues que el valor para Y va a ser igual a 0. Entonces, conociendo esto, vamos a tomar los valores que encontramos en el apéndice C, del libro que usamos como referencia, y tenemos que el mínimo momento de inercia de área para X es igual a 0.223 por 10 a la 6, que está acá, más el área, que es igual a 5.81 milímetros al cuadrado. Recuerdo que este valor era milímetros elevados a la 4, más 5.81 milímetros al cuadrado, como en X vamos a usar el valor, los valores de Y, dijimos que Y era igual a 0. Entonces tenemos que el mínimo momento de inercia de área para Y es igual a esto, a 0.000000446 milímetros a la 4. Ahora, para el caso de Y, vamos a usar los valores de X, y en este caso si lo tenemos acá, lo hallamos también en este apéndice, es igual a 17.4, sería todo lo mismo acá, lo que usamos al principio de la fórmula, pero ahora sí va a ser afectado por este valor, lo cual nos daría un total de 0.0000797.80712 milímetros elevados a la 4. ¿Qué pasa con esto? Aquí hay un dato que debemos considerar, es que vamos a tomar que, dice, del cálculo anterior se toma como mínimo momento de inercia el resultado de menor valor, es decir, si revisamos nuevamente esto, encontramos que el dato de menor valor vamos a utilizar entonces el mínimo momento de inercia de área de X, y ese lo vamos a usar en la tableta, y aquí sería. Ya lo tenemos, y habíamos dicho que el valor para el módulo de elasticidad iba a ser igual a ¿qué? A 200 gigapascales. Ahora, teniendo estos datos, ya yo puedo hallar estos datos. Carga crítica y factor de seguridad, que los voy a calcular a través de esta fórmula. ¿Por qué? Porque ya conozco el valor de pi, conozco el módulo de elasticidad, conozco el mínimo momento de inercia y conozco la longitud del elemento, teniendo que la carga crítica es igual a esto que encuentro acá. Y el factor de seguridad, ya también conozco los dos valores. Conozco la carga crítica y también conozco la fuerza, teniendo entonces un factor de seguridad, como se muestran aquí a continuación. Ahora, el ejercicio al principio decía que si se encontraban valores que estuviesen por debajo de 3.0, pues debían recalcularse nuevamente estos tramos, pero aquí encontramos que los valores tienen el resultado es un valor superior a 3.0, entendiéndose entonces que todo esto cumple con lo solicitado, tanto para las barras que están en compresión como las que están en tracción o tensión, como vimos más anteriormente, que todos los valores también dieron un valor superior a 3.0. Entonces, este sería el desarrollo de la actividad final para el curso de estática y resistencia de materiales del programa Ingeniería Industrial. Mi nombre es Roger Navarro Julio. Muchas gracias.